Bueno, vamos a ir empezando la presentación. En primer lugar, me presento. Mi nombre es Ana Frías y soy la responsable de la línea de CRM de Actio. Vamos a ver un poco la agenda de lo que va a ser el webinar de hoy, que trata sobre la mejora de la gestión eh, de negocio con las aplicaciones de Dynamics. En este webinar exactamente vamos a hablar de lo que es el vertical de educación basado en tecnología Microsoft. Y esta va a ser la agenda que vamos a llevar. Vamos a intentar cumplir un poco con los horarios. Bueno, primero la bienvenida, que ya os doy la bienvenida a todos los que os habéis conectado y veremos una pequeña presentación de lo que es el grupo Integra y Actio en particular. Después, a las 10:15 más o menos, empezaremos con lo que es la propuesta tecnológica que tenemos referente al mundo de la educación. Y por último, veremos esa última media horita, igual puede que un poquito más, que las otras partes se alarguen menos, veremos lo que es la solución. Ya entraremos un poco en el producto. Bien, en primer lugar, vamos a hablar un poquito de lo que es el grupo Integra. El grupo Integra está formado, bueno, es una consultora de tecnología que está formada por un equipo de profesionales, que estamos organizados en diferentes divisiones. Como podéis ver en ese gráfico que aparece a la derecha, bueno, son las diferentes divisiones y marcas que conforman el grupo Integra, y estamos especializados en diferentes marcas que tiene el mercado de tecnología y en diferentes áreas de tecnología. En cuanto a las empresas que componen el grupo Integra, bueno, por una parte tenemos EFOR, que es la empresa y marca que tenemos dentro del grupo para todo lo que es marketing digital, infraestructuras y seguridad y desarrollos a medida en diferentes tecnologías. Tenemos también Aqualitas, que es una consultora de procesos y calidad. Actio, que es la empresa a la que yo pertenezco, que somos una consultora que nos dedicamos tanto a RPs como CRMs de Microsoft, y también estamos especializados en Business Intelligence bueno, y parte de soluciones de Azure. Y bueno, tenemos por último Formatel, que es una plataforma online de formación. Luego, si hablamos de otras marcas del grupo Integra, tenemos a Procuo, que es una solución desarrollada sobre la tecnología de SharePoint para toda la gestión de personas en el ámbito empresarial y de educación fundamentalmente. También tenemos dentro del grupo a Wadin, que es una universidad a distancia. Contamos también con Sin Palabras, que es nuestra agencia creativa dentro de Integra. Tenemos una empresa y marca propia que es Suitech, que se dedica a una gestión hotelera integral, tanto con un PMS sobre una tecnología de Navision y Business Central como CRM orientado al sector hotelero. Y por último, bueno, tenemos a Comunicua, que es una operadora telefónica que pertenece también a nuestro grupo. Luego, en cuanto a las marcas en las que trabajamos, tenemos tanto a IBM como Microsoft, Lenovo o Sage, ¿vale? Y bueno, podéis ver una visión global de todas las especializaciones, que son muchas dentro de lo que es el grupo Integra. Si hablamos de números, lo que es el grupo lo componemos más de 500 personas y tenemos más de 2.500 clientes en diferentes localizaciones. Estamos presentes con oficina tanto en Madrid como Barcelona, Zaragoza, Bilbao, Alicante y recientemente
incorporamos una oficina internacional en Ámsterdam. Somos partner Platinum de Lenovo, partner referente Club de Excelencia, Gold Business Partner de IBM, Gold Partner de SAGE. Llevamos muchos años en todo el mundo de la tecnología, ya desde 1986, que eso se dice pronto, pero ya hace mucho, mucho tiempo desde que empezamos y todo empezó con una empresa familiar, que sigue siendo una empresa familiar y bueno, y además contamos con que somos top partner de Microsoft y esto quiere decir que disponemos de todas las competencias de Microsoft y solo hay 7 partners en toda España que poseen todas estas competencias dentro del mundo Microsoft. Dentro ya de lo que es Actio, que como os decía, yo pertenezco a esta empresa dentro del grupo Integra. Actio llevamos 10 años de servicio. En febrero fue nuestro 10º aniversario, o sea, fue muy reciente. Llevamos a nuestras espaldas más de 380 implantaciones, tanto en ERP como en CRM. Actualmente somos más de 70 profesionales que estamos divididos en las diferentes oficinas que tenemos en Alicante, Barcelona, Huelva, Madrid y Zaragoza, que es donde me encuentro yo recientemente. Bueno, a día de hoy me encuentro teletrabajando como me imagino que muchos de vosotros, pero me ubico en la oficina de Zaragoza. Y bueno, tenemos una facturación de 6,5 millones de euros y especializaciones sectoriales en diferentes sectores, por ejemplo, pues, el sector de la educación, que es de lo que vamos a hablar en este webinar. Vale, un poco para ver la segunda parte de la agenda, bueno, vamos a hablar un poquito de lo que es la propuesta tecnológica que tenemos dentro del grupo, ¿vale? Enfocada al entorno educativo. Nosotros dentro del grupo, como os comentaba teníamos varias empresas y muchas de ellas tienen tanto productos como consultoría muy orientada a la parte de educación. Y bueno, lo que hacemos nosotros en el sector educativo es una consultoría de procesos. Acompañamos al cliente desde el principio hasta el final del camino en esa implantación tecnológica, ¿vale? El proceso que seguimos es primero una comprensión total del entorno, que a día de hoy, dada nuestra experiencia en este sector, ya partimos con esa base de conocimiento bueno, de lo que es el mundo educativo. Llevamos en esa primera fase un conocimiento del cliente en concreto para conocer ya no solamente todo el entorno educativo del que ya tenemos ese expertise, sino conocer exactamente cada uno de los clientes dentro de ese ecosistema en qué punto se encuentra. Y lo que hacemos es acompañar en esa preparación para el cambio al cliente para organizar y planificar todo ese trabajo, ¿vale? Viendo tanto los puntos débiles como las oportunidades que pueda haber en ese camino, haciendo y proponiendo cambios que sean buenos para el beneficio de los diferentes centros educativos. Y lo que vamos haciendo es bueno, hacer un diseño de todo ese plan de acción, una hoja de ruta, para luego poder hacer un lanzamiento con éxito y que el despliegue, bueno, pues esté totalmente monitorizado y optimizado y que todo este cambio tecnológico vaya de la mano de gente dentro de nuestro grupo con experiencia en el sector. Nuestro enfoque en el sector educativo, y os decía que aunque yo pertenezca a una parte de este grupo que es Actio, somos todo el grupo los que hacemos que
este acompañamiento en el sector educativo. Tenemos producto y plataformas para hacer un acompañamiento integral. El enfoque que nosotros hacemos es que, bueno, tenemos un desafío que es un aumento de las matriculaciones, el conseguir una eficacia de los procesos y que se cumplan las normativas que se exigen en el sector, que haya un rendimiento del alumno, que alcanzar una transformación digital que, bueno, que a veces cuesta tanto el que se pueda hacer esa transformación digital. E intentamos en ese desafío superar barreras de comunicación, siempre con la seguridad de los datos, ¿vale? Y bueno, nosotros disponemos, para todos esos desafíos que se plantean, disponemos bueno, de unas soluciones, de una serie de soluciones, de unas herramientas que son capaces, bueno, de integrar cada una de ellas en plataformas clave en el sector de la educación, ¿vale? Todas nuestras soluciones son tecnología actualizada, ¿vale? Segura y sobre todo bueno, integrable, ¿vale? Y son herramientas que son escalables. Además, lo que hacen estas soluciones es que dan cobertura tanto al centro como al alumnado y al profesorado. Y bueno, los resultados deseados de esos desafíos con esas soluciones que proponemos es que el centro disponga de una visión 360 de toda la comunidad, todo lo que se relaciona con el centro. Los resultados también conseguimos a través de esta tecnología es que tengamos procesos más eficaces y más simples. Conseguimos mejorar la comunicación y las relaciones entre todos los actores que forman parte de este sistema educativo. Conseguimos que se agilice y que haya una mayor productividad en nuestro día a día. Y como decía, el tema de la seguridad y del control de todos los datos es muy relevante y estamos obteniendo unos resultados muy buenos con las implantaciones que se están haciendo al respecto. Bien, como os decía, bueno, no quería entretenerme demasiado en esa parte inicial. Ya tenéis lo que es una visión de quiénes somos, a qué grupo pertenecemos y todo lo que podemos llegar a hacer en el mundo educativo, pero ahora me quiero centrar en lo que es el proceso de captación y matriculación de alumnos a través de la herramienta de Dynamics 365, ¿vale? Vamos a pasar ya directamente a ver producto. Vale, dentro de lo que es la solución de Dynamics 365, bueno, Dynamics 365 es una de las muchas patas que tenemos dentro de nuestro Office 365, ¿vale? De la solución de Microsoft de Office 365. Y esto hay un compañero mío que lo explica de esta manera, me gusta mucho y se la he copiado, que dice que al final Office 365 es como una regleta, ¿vale? Donde vamos enchufando todas aquellas cosas que nosotros necesitamos tener enchufadas. Es decir, yo tengo mi entorno de Office 365 y si yo lo que requiero es tener un Word o un PowerPoint online o Power Automate o Power BI, lo que hago es adquirir solamente aquellas cosas que yo necesito para mi ecosistema de Office 365. Dentro de ese ecosistema de Office 365 tenemos lo que es la parte de Dynamics 365 que engloba dos patas. Por una parte, el ERP para toda la gestión más financiera, gestión logística, ¿vale? más gestión económica. Y luego tenemos lo que son los productos de Dynamics 365 de CRM, lo que tradicionalmente conocíamos como CRM, que a día de hoy ha cambiado mucho el concepto tradicional de CRM.
Y dentro de las soluciones de CRM contamos con diferentes módulos. Ha cambiado mucho, os decía, lo que son las soluciones de CRM, porque a lo que estábamos acostumbrados hasta hace unos años es que adquiríamos un CRM y en este CRM nos venía pues una parte muy enfocada a ventas, una parte pequeñita enfocada a marketing y una parte a lo que es gestión de incidencias con esos contactos a los que yo atacaba en ventas. A día de hoy se han ampliado mucho los módulos. Ahora ya no entendemos el CRM como un programa de gestión de relaciones con clientes, sino que entendemos que es un programa de gestión de relaciones con todos los actores que intervienen en nuestro proceso, ¿vale? En los diferentes procesos que tenemos en las empresas. Por eso ahora es una solución mucho más modular. Hay diferentes módulos dentro de CRM y es el cliente el que adquiere el módulo que necesita en cada momento. Se licencia por módulos. Todo lo que vamos a ver en lo que es la presentación de hoy está basada en el módulo de Sales, uno de los módulos tradicionales de CRM, y luego a ese módulo de Sales se le pueden acoplar todos aquellos módulos que se requieran. Es decir, que de lo que veamos de la captación y matriculación de los alumnos en este proceso, si yo lo quiero complementar con un módulo de marketing o con un módulo de gestión de incidencias para gestionar, pues, por ejemplo, el que pues, pueda haber una incidencia en una sala o haya que hacer reparaciones en una máquina, yo puedo añadir otros módulos que me complementan este módulo que nosotros tenemos verticalizado. Vale, me permitís, enseño ya lo que es el producto. Aquí lo primero que vemos dentro de lo que es la solución de Dynamics 365, ya estamos dentro de lo que es el CRM, ¿vale? Lo voy a seguir llamando CRM para que nos entendamos. Bueno, pues la primera visión que tenemos, nada más entrar en la solución, es un panel que lo componen diferentes gráficos y diferentes listados de registro de todo lo que tenemos introducido, todos los datos que hay introducidos dentro del CRM, ¿vale? Vemos que a simple vista, bueno, pues como parte de mi proceso de captación y matriculación, todas aquellas cosas que he ido alimentando, pues tengo un control de las citas que tengo para entrevistar, de las citas que tengo para hacer pruebas, de las citas que pueda tener para la matriculación de alumnos agendadas. Veo una visión de qué oportunidades tengo en función de los diferentes estudios, ¿vale? De lo que vaya a cursar el alumno, y tengo una visión de la oferta académica, la situación de las plazas, ¿vale? De las plazas que tengo disponibles, de las iniciales, de las reservadas, de las matriculadas. Me voy a mover siempre en lo que es el menú lateral que tengo a la izquierda. En este menú tengo las diferentes tablas con información que componen este proceso y aquí estamos hablando de 3 tablas fundamentales. Vamos a ver los contactos, vamos a ver las cuentas y vamos a ver las oportunidades. Para empezar, vemos los contactos y como contacto entendemos todas aquellas personas físicas que vamos a tener dados de alta en nuestra base de datos y que van a participar en nuestro proceso de captación y matriculación. Es decir, por ejemplo, vamos a buscar uno de estos contactos para que veáis un poco la ficha. Por ejemplo, tenemos aquí un contacto que va a ser un candidato y además de ser un candidato, su tipología nos marca que va a ser un candidato y que va a ser también un contacto de empresa, ¿vale? Marcamos, tenemos candidato, contacto de empresa. Hay otras tipologías de contacto, podemos almacenar en la misma base de datos alumnos, exalumnos, a egresados, ¿vale? Incluso, bueno, todo esto es totalmente personalizable. Dentro de lo que es la ficha del candidato o del contacto de empresa, en este caso estamos hablando de un contacto que cumple ambos requisitos, se nos va a habilitar una información u otra para complementar. Es decir, no vamos a tener que rellenar la misma información si hablamos de un candidato que si hablamos de un lead, que si hablamos de un contacto de empresa. Tendremos diferentes pestañas y diferentes secciones que se nos irán habilitando en función de la tipología del contacto.
En este caso, el candidato, recogemos información personal, tanto de nombre, apellidos, DNI, correo electrónico o incluso algunos datos sobre sus redes sociales, teléfono móvil, etcétera, etcétera. Como en muchas ocasiones estamos hablando de candidatos que se desplazan de sus viviendas o candidatos que son menores de edad, vamos a recoger datos de los padres, ¿vale? Ciertos datos tanto del padre como de la madre. Y vamos a recoger datos en cuanto a su domicilio, tanto del domicilio temporal si es una persona desplazada como del domicilio familiar, ¿vale? Si no se trata de una persona desplazada, pues simplemente tendríamos un único domicilio. Además de los datos que recogemos a nivel más personales, bueno, pues tenemos otros datos importantes y relevantes como datos académicos. El saber qué cursaba este alumno el curso pasado, ¿vale? De dónde nos ha venido este alumno. Si nos ha venido de un centro o de otro, para luego poder sacar estadísticas, ver qué centros nos han remitido más alumnos, bien porque haya hecho una campaña y ido a dar una charla a ese centro y luego a nivel estadístico necesitemos, bueno, tener esa información de dónde nos han venido más alumnos, ¿vale? Pues gente que nos pueda venir también de una licenciatura previa derivada o gente que no haya terminado los estudios en su universidad anterior y se nos haya derivado. Estoy hablando ya más a nivel, perdonad que voy a cerrar esto. Estoy hablando más a nivel universitario porque la demo de hoy, perdonad que no sé por qué se sigue esto escuchando. Estoy hablando más a nivel de universidades porque estamos hablando de educación reglada, ¿vale? Como educación reglada se centra mucho en lo que son los procesos reglados de los centros universitarios. Es verdad que toda esta información que veamos luego se puede extrapolar y se puede adaptar a la educación no reglada, ¿vale? Lo que se basa el vertical es en la parte más estricta del sistema, lo que nos obligan legalmente a recoger en esos centros universitarios, pero nuestras implantaciones de este vertical se han hecho también en centros de educación no reglada, en colegios y se puede adaptar con facilidad. Volviendo un poco a la ficha del contacto, estábamos viendo que teníamos los datos académicos, teníamos la información personal y luego podemos recoger información, pues, bien de las prácticas a las que vamos derivando a los alumnos, ¿vale? Pues, por ejemplo, en este caso lo que hacemos es derivar a este alumno a una entrevista en una compañía, se recoge información de si se ha enviado o no se ha enviado el currículum. También tenemos información en caso de que sea contacto de empresa, de la empresa en la que trabaja, ¿vale? Cuál es el cargo que tiene esa persona. Y luego me dejo para lo último las titulaciones a cursar para ya luego pasarnos al proceso de captación y matriculación. Hay una parte muy importante dentro del CRM y esto es una parte estándar y viene como definición de lo que es un CRM y es lo que se llama la escala de tiempo. Aquí es donde vamos registrando todas las acciones que vamos haciendo con los diferentes candidatos, alumnos, egresados, contactos de empresa, todas aquellas acciones que de forma estándar tenemos categorizadas en 4, que serían las citas, llamadas de teléfono, correo electrónico y tareas, ¿vale? Estas 4 de aquí. Es lo que vamos a ir registrando para dejar constancia de toda la actividad que hemos hecho con cada uno de los candidatos. Es decir, cada vez que yo vaya a citar a un alumno como parte de un proceso, todo eso va a quedar recogido en la ficha del contacto. Luego veremos que hay dos formas de registrar esta información. La primera es que si yo voy a hacer una gestión
que está fuera de lo que es la gestión de captación y matriculación de ese proceso. Simplemente llamo a un contacto pues, para decirle que tiene que pasarse por la oficina porque le han dejado pues yo que sé, unas gafas de ver que se ha olvidado en clase, pues eso como no es parte de ese proceso de captación y matriculación, lo registraré directamente sobre la ficha del contacto, ¿vale? Todas esas, pues eso, esas citas, llamadas, todo eso que vayamos haciendo directamente sobre el contacto sin ser parte de ese proceso de captación y matriculación quedará directamente registrado sobre el contacto. Luego, cuando hablemos ya de citas relacionadas con ese proceso, de emails que intercambiemos como parte de ese proceso, van a quedar referenciadas a lo que es el proceso de captación y matriculación, que veremos luego que al tener una relación con el contacto, siempre la visión 360 del contacto la voy a ver desde esta ficha, desde la ficha del contacto. Es decir, que por mucho que yo lo registre dentro de esa ficha de lo que llamamos la oportunidad, que es donde registraremos la captación y matriculación del contacto, al haber una relación entre esas dos tablas, la visión 360 siempre la veré desde el contacto. Antes de dejar la ficha del contacto, y como punto muy importante, bueno, tenemos una pestaña donde recogemos las preferencias del contacto y todo lo que tiene que ver con el envío de información de marketing, ¿vale? Y digo que esto es muy importante porque a día de hoy, con todo el tema de la ley de protección de datos, lo que el sistema nos asegura es que si uno de mis contactos no tiene marcado el check de que se le pueda enviar un correo electrónico en masa o un correo electrónico, el propio sistema es el que me va a bloquear ese envío. ¿Vale? Entendemos como correo electrónico aquel envío que se hace directamente contra el contacto y como correo electrónico en masa aquel envío que se hace a través de una campaña de marketing. ¿Vale? Entonces, este punto es muy importante porque el propio sistema me va a prohibir que se haga el envío, que se haga efectivo. Simplemente antes de entrar en lo que es el proceso de captación y matriculación, bueno, mostrar la ficha de la cuenta y como cuenta entendemos aquellas empresas con las que interactuamos como parte de este proceso. ¿Vale? Habíamos visto que dentro de la ficha del contacto, por ejemplo, teníamos registrado los datos académicos del contacto que había estudiado en el curso anterior. Entonces, al final todos aquellos centros con los que tengamos contacto o todas aquellas empresas como parte de ese pequeño proceso de envío de alumnos a las prácticas, todos aquellos centros y empresas con las que interactuemos las vamos a tener que ir registrando como parte de la tabla de cuentas. ¿Vale? Luego, toda esta tabla pues, bueno, va a recoger también esa relación con los diferentes contactos o con las diferentes oportunidades que nos han derivado de estas cuentas. Es decir, que yo luego voy a poder sacar estadísticas de cuántos contactos me han venido del colegio voy a hablar del mío, yo fui a los jesuitas, pues por ejemplo, del Colegio Jesuitas de Zaragoza, pues saber que yo di una charla el día 20 de febrero y que de esa charla, pues bueno, me han derivado X personas y que esa acción que he hecho puntual, pues me ha servido para captar esos alumnos. Si ya entramos dentro de lo que es el proceso, ¿vale? Vamos a entrar dentro del proceso y luego veremos un poco lo que ya es la gestión de las plazas y demás. Aquí vemos que lo que es la ficha del proceso de captación y matriculación, aparte de toda la configuración que lleva por detrás y que luego sí que incidiré un poco en esta parte de configuración, el proceso de captación y matriculación, bueno, para empezar este proceso, el origen nos podría venir de una solicitud web. ¿Vale? Lo que es esta solución está preparada para que nos entre una posible solicitud a través de nuestra página web. ¿Vale? Esto, bueno, está preparado el formulario para hacer esa integración con cualquier página web que podáis poseer vosotros.
Y aquí tenemos dos tipos de solicitudes. Bien, por una parte tenemos aquellas personas que nos solicitan directamente la admisión en el centro, ¿vale? Y eso sería una solicitud de admisión. Y luego hablamos por otra parte de lo que son las solicitudes de información. Simplemente gente que se quiere informar sobre unos estudios sin el solicitar que se le admita en ellos. ¿Vale? Lo que hace el sistema mediante la integración con las páginas web es que nos recoge esa solicitud y lo que nos hace es crearnos, por una parte, el contacto, ¿vale? Eso que hemos visto la ficha de la persona física, nos la crea como un lead, todavía no es un candidato, ¿vale? Bueno, esto en caso de que hablemos de solicitud de información, perdón, sería un lead porque simplemente nos está pidiendo una información, todavía no es un candidato y nos deja tanto la solicitud como el contacto de tipo lead creados. En cambio, si la solicitud nos viene por un formulario de solicitud de admisión, si ya esa persona quiere acceder a los estudios, lo que nos crea es, por una parte, un registro de solicitud para que quede constancia, el contacto, pero ya nos lo crea como tipología candidato y nos abre una oportunidad, que es este punto en el que estamos ahora. Dentro de la oportunidad, vemos que hay dos partes muy diferenciadas. Por una parte, lo que es el proceso, ¿vale? Todas las etapas que lleva el proceso de captación y matriculación y que están, están divididas en diferentes fases y cada fase requiere unos pasos a dar. Y por otra parte tenemos la ficha estática, ¿vale? Estos son los pasos que tenemos, por ejemplo, en la primera fase. Ahora iremos viendo fase por fase. Y por otra parte tenemos la ficha estática que nos recoge datos más generales que pueden pertenecer a una fase, pero que tenemos que tener almacenados para no estar cambiando de una fase a otra, simplemente los tenemos almacenados. Y que es información general que no corresponde a ninguna fase, ¿vale? Tenemos dos partes. Si nos vamos a la pestaña general, donde tenemos esos datos que no pertenecen a ninguna fase en concreto, lo que tenemos es directamente una relación con la persona de contacto, con el candidato. Esto, cuando nos viene de una integración web, nos viene ya informado. Como os decía, se crea directamente, automáticamente, tanto el contacto como la oportunidad, por tanto ya nos vendrá ya informado. Y lo que nos muestra, bueno, pues por defecto una probabilidad de cierre medio, y ya empezamos a rellenar ciertos datos para completar este proceso. Pues, por ejemplo, cuándo se va a presentar el candidato a la vía de acceso, cuándo la va a obtener, para qué curso académico me está solicitando esa admisión. Vemos otra información de qué es lo que quiere estudiar, si hay opción de dejarlo en lista de espera en caso de que no haya plazas, ¿vale? El plan que hay en curso en esos estudios, bueno, cierta información que vamos rellenando. ¿Vale? Si empezamos a ver lo que requiere el proceso de captación y matriculación, como os decía, esto es una solución estandarizada. Lo bueno que tiene lo que es el CRM de Microsoft es que es fácil de adaptar, ¿vale? Es muy sencillo, es totalmente personalizable, y que estamos hablando de unas etapas que aquí tenemos 7 etapas, pero que podemos prescindir de una, se puede adaptar a tener simplemente dos etapas, o se puede quitar lo que es el proceso de captación para centros en los que no haya un proceso tan estandarizado y tan preciso, ¿vale? Es totalmente personalizable. Pero sí que, partiendo de esta educación reglada de la que hablábamos, bueno, la primera fase es ese proceso de origen, bueno, el detectar un poco de dónde me ha venido esta oportunidad, si me ha venido pues por Facebook, por una landing page, por una feria, por un email, porque le ha recomendado un alumni, porque ha sido de forma telefónica. Simplemente el ver de dónde nos ha venido este alumno, cómo nos ha contactado, ver qué opción o opciones, ¿vale? Yo estoy hablando de una opción, pero al final, bueno, un candidato, y sobre todo cuando hablamos del sistema universitario, no tiene una única opción, sino que tiene normalmente mínimo 2 opciones por si no entra en la primera.
¿vale? Y simplemente recogeríamos, pues eso, qué es lo que quiere estudiar y cómo ha llegado hasta nosotros. En una segunda fase, pasamos de fase, bueno, os decía que toda esta información que yo voy recogiendo en la primera fase me va quedando guardada en estas pestañas que tengo por aquí. En esta segunda fase, en la entrevista, bueno, simplemente cuando el candidato opta para ser admitido en un centro de estudios, bueno, algunos centros de estudios pues lo que requieren es hacer una entrevista previa, ¿vale? Lo que se haría es solicitar la cita, se haría la cita, se citaría a ese candidato y se le enviaría un correo para que ese candidato le llegara esa cita. Aquí hacer un inciso, decir que las citas de las que estamos hablando, al ser un producto de Microsoft, la integración con toda la suite de Office 365 es totalmente estándar. La solución de CRM se integra de forma nativa con Outlook. Por tanto, las citas que yo cree a través del CRM, una vez que está parametrizada la integración, me pasan directamente a mi calendario de Outlook, ¿vale? Por tanto, el potencial que tienen estas citas se extrapola al potencial que tiene Outlook. Es decir, que me va a quedar registrada en mi calendario y me va a avisar 15, 10 minutos antes lo que yo tenga establecido para saber que tengo esa cita, ¿vale? Bueno, se crearía la cita, la entrevista, lo que decía, esto es una etapa que puede ser totalmente eliminable en caso de que en vuestros centros no se dé esta etapa. Pasaríamos a la solicitud de admisión una vez que se ha entrevistado al candidato y que este candidato ya quiere hacer un acceso, digamos, más en firme, pues el candidato nos daría la respuesta y nosotros a él. Bueno, a veces también depende de ambas partes el que se pueda admitir al candidato y simplemente pues quedaría registrado en qué fecha y de qué manera se ha hecho esa solicitud en firme. Pasaríamos a la fase de prueba y aquí en la fase de prueba, que también es una fase igual que la de entrevista que puede ser totalmente eliminable. Aquí en la fase de prueba simplemente recogeríamos, por una parte se citaría al candidato para hacer esas pruebas. Normalmente esas pruebas pues se suelen hacer el mismo día a varios candidatos y se les suele citar en una sala, en un aula concreto, y aquí, bueno, pues queda registrado si se hace una prueba general, si hay que hacer prueba específica, si hay que hacer prueba de español. Aquí viene un poco más por aquellos candidatos que nos vengan del extranjero, si requiere un nivel de inglés mínimo, ¿vale? Y una vez que ya se ha citado al candidato, bueno, pues marcaríamos si se ha realizado o no se ha realizado o requiere repetirla. Pasaríamos a una siguiente fase del estado de admisión, y esto sí que la educación reglada en la universitaria, hablando de la educación universitaria, esta fase es bastante importante, y más cuando nos ponemos en un centro privado, porque bueno, depende mucho de cuándo el candidato me ha solicitado entrar para que yo pueda hacerle una reserva de esa plaza, ¿vale? Cuando hablamos de la educación reglada pública, es verdad que los candidatos, una vez que aprueban la EBAU, bueno, pasan a acceder a las universidades públicas en función de la nota de corte que han obtenido, pero en los centros y universidades privadas cambia un poco esa normativa. Si el centro permite hacer reservas previas, los candidatos irán entrando en orden de solicitud de ese acceso, una vez que hayan aprobado, eso sí, la EBAU. Es decir, si yo dispongo de una nota de corte de un 5, pero he reservado mi plaza en abril, pues puede que tenga más probabilidad de entrar en la universidad que si no he hecho esa reserva de plazas y estoy solicitando entrar en junio porque hay más demanda, ¿vale? Entonces es muy importante ese estado, en qué fase se ha solicitado el acceso. Además de
tener muy claro en qué fase, en qué época, pues si ha sido en abril, si ha sido en esa fase de mayo, se ha solicitado ese acceso, bueno, pues la reserva de plaza implica el que haya unos ingresos y unas fechas para hacer esos ingresos. Vale. Y luego ya por último, una vez que está hecha la preinscripción, llegaría, perdonad que va un poco lento, estos días está costando un poquito más el tema de las conexiones, llegaría el momento de la matrícula. Y la matrícula, igual que en el caso de la entrevista y de las pruebas, lo que se hace es citar al candidato un día para hacer esa matriculación dependiendo de la vía en la que haya entrado. ¿Vale? Aquí, muy importante comentar que la matriculación va a depender de varias cosas. ¿Vale? Aquí lo que nos va a hacer el sistema es que, por una parte, con la opción que haya elegido el candidato, y estoy sigo hablando de educación reglada, ¿vale? Lo recalco porque luego en los centros pues, no universitarios cambia un poquito el proceso, pero se simplifica, digamos, mucho más. O sea, partimos de que la educación reglada tiene unas normas más estrictas y hay como mucho más proceso del que se puede hacer en la educación no reglada, en colegios, en institutos, que se simplificaría mucho más todo el proceso. Por eso me voy a lo que es más estricto, porque luego, bueno, simplificar siempre es más fácil. ¿Vale? Dentro de lo que es la educación reglada universitaria, en este caso, eh, tenemos las diferentes vías de acceso, ¿vale? Y aquí en las vías de acceso, a ver si se despliega bien el desplegable, tenemos, ya veis, desde la EBAU, que es lo que tenemos actualmente, hasta la PAU, que algunos venimos de esa selectividad antigua, ¿vale? Porque el acceso, al final, controlamos todos los tipos de acceso que hay. Dependiendo del tipo de acceso y de las notas de ese acceso, el sistema me va a calcular, eh, en función de la oferta que tengo y la demanda, me va a calcular quién entra y quién no entra en, en esa carrera, en este caso, ¿vale? Luego veremos un poco lo que es la gestión más de las plazas, que también es una parte muy interesante. En este caso, bueno, cuenta esta persona con una nota de acceso, que es la que ha obtenido del bachillerato, unas notas específicas en unas asignaturas que ha cursado en la EBAU, ¿vale? Pues, por ejemplo, aquí química y biología, es una persona que hemos visto en este ejemplo que va a cursar fisioterapia, por tanto, si nos metiéramos a ver cómo está configurado el sistema, la ponderación de esta asignatura para esta carrera de fisioterapia, al ser química y biología asignaturas de su rama de conocimiento, tiene mucho más peso que si hubiera cursado, pues no sé, historia del arte y filosofía. ¿Vale? Por tanto, lo que nos hace el sistema es que, en función de estas notas y de la nota de acceso, nos calcula la nota de admisión. Esta sería la nota de corte, de acceso, de admisión. Voy a hablar correctamente porque la de acceso es la que viene de bachillerato, de admisión de esta persona, ¿vale? Que en función de, bueno, nos marcará la nota de corte en función de cuántas personas vayan a querer entrar a la universidad y cuántas plazas tengamos. Vale, dicho esto, os contaba al principio, en la parte del contacto, que todo lo que vayamos registrando dentro de esa escala de tiempo, lo que fuéramos registrando en la escala de tiempo como parte de este proceso, ¿vale? Las citas, los emails que podamos intercambiar, las notificaciones que se le hagan al candidato como parte de este proceso de captación, yo las voy a englobar dentro de la escala de tiempo de la oportunidad, pero al haber una relación entre el contacto y la oportunidad, si me voy a la ficha del contacto, la visión 360 siempre la voy a tener desde allí. Vale, visto el proceso de captación, me parece interesante que veamos una pequeña parte de lo que es la configuración, de cómo está configurado por detrás todo el sistema. Y aquí, por una parte, me gustaría que vierais lo que son las ponderaciones, que os decía. Estábamos hablando de ese cálculo de notas, pero ese cálculo de notas no se haría si yo no tuviera asociada,
por ejemplo, la asignatura de química con fisioterapia, la ponderación que esto supone, ¿vale? En este caso, pues es un 0,2. ¿Vale? Y eso, bueno, pues inicialmente habría que cargar todas esas ponderaciones de una forma masiva, una carga masiva, no sería algo manual, donde yo dijera de todas los estudios que tengo dentro de mi portfolio, pues cómo va afectando todo esto. Ya para ir terminando y luego dejar tiempo a las preguntas, sí que me gustaría ver lo que es la ficha de la oferta académica, ¿vale? Esta es toda la oferta académica que yo tengo en el portfolio, en mi solución de CRM. Y si entramos a ver la oferta académica de fisioterapia, que era con el producto con el que yo he estado trabajando, y vemos que yo tengo un producto que se llama fisioterapia, una carrera que se llama fisioterapia, que para el curso 2020-2021, que es el curso académico, ¿vale? Rige según el plan de estudios de 2019-2020, ¿vale? Y que para este curso en concreto yo tengo 30 plazas iniciales, ¿vale? ¿Qué va a ir pasando? Que conforme me vayan reservando los candidatos, las plazas y se vayan matriculando, estos contadores que ahora tengo a 0 van a ir moviéndose. Es decir, cada vez que un candidato haga un pago de una reserva, yo voy a dejar reservada la plaza y cada vez que lo matricule, de esas reservas me van a pasar el contador a plazas matriculadas, ¿vale? Y me irá calculando también automáticamente el disponible. Yo os contaba antes que sobre todo en lo que es la educación privada universitaria es muy importante el momento en el que una persona solicita el acceso y hace esa reserva. ¿Por qué? Porque llegado el momento de hacer la EBAU y de que todos los alumnos ya soliciten el entrar, si yo tengo reservadas X plazas y me quedan muy poquitas, disculpad, y me quedan muy poquitas, y tengo mucha demanda, llegará un momento en el que yo tenga más demanda que oferta. Por tanto, entrará lo que se llama la concurrencia. Cuando yo establezco que hay concurrencia, ya de forma legal tenemos que hablar de los cupos, ¿vale? Y de las plazas que me queden en el momento en el que yo establezca que hay concurrencia, es decir, en el momento en el que haya más demanda que oferta, ahí ya empieza a jugar, por una parte, la nota de admisión, ¿vale? Tendré que ir discriminando quién entra y quién no entra por esa nota, y por otra parte, de qué manera han solicitado el acceso al centro. Es decir, de forma legal, me dice la ley que yo tengo que tener X plazas guardadas para ciertos colectivos o ciertas formas de acceso a la universidad. Pues, por ejemplo, tendré que tener 1 o 2 plazas para discapacitados, algunas plazas para deportistas de alto rendimiento, plazas para mayores de 25 años. Entonces ya ahí sí que nos interesa saber cómo ha intentado acceder ese alumno, porque el descuento de plazas me lo va a ir haciendo en función de los cupos que tenga y de las plazas que tengan esos cupos, ¿vale? Luego es verdad que hay ciertos cupos que puede que no tenga a nadie que acceda por ese cupo y yo puedo ir luego ajustando esas plazas, ¿vale? Y luego también es importante que tenemos aquí un contador de la cantidad de liberaciones que se han hecho, porque también es muy habitual, sobre todo en el sistema universitario, es que los candidatos vayan intentándose matricular en aquellas universidades en las que pueden entrar por nota de acceso, pero que conforme se va moviendo todo ese sistema, pues al final terminen liberando esa plaza porque se han movido a otra universidad que les interesaba más, que les caía mejor por cercanía. Entonces, bueno, también el ver cuántas matrículas tenía inicialmente y cuántas se me han quedado liberadas porque ha habido ese juego de movimiento, pues también es interesante. Incluso los candidatos que tengo citados, ¿vale? Porque también es habitual, y seguro que os suena a todos, es que un candidato yo lo cite y luego no, pues es que resulta que no he acudido porque
pues tenía que llevarme mi madre y resulta que mi madre tenía el coche estropeado, ¿vale? Pues es muy importante el tener ese conteo de qué esfuerzo he hecho yo, primero, cuántos candidatos he citado realmente como candidatos únicos. Si yo he citado a 5 candidatos, no quiero que cada vez que me genere una nueva cita me cuente como candidato, porque puede ser que a un candidato le esté reagendando, ¿vale? Y luego sí que es importante que me quede registrado dentro de la ficha del candidato que yo lo he tenido que citar 7 veces hasta que lo he podido matricular, ¿vale? Entonces el sistema también me permite llevar el conteo de los candidatos que he citado, candidatos únicos, y ver dentro de la ficha del candidato cuántas veces le he tenido que citar hasta que se ha conseguido matricular. Y bueno, dicho esto, sí que ahora cualquier pregunta que tengáis, por favor, no dudéis en hacerla, las iremos contestando. Vale, a ver si tenéis por aquí el chat, podéis hacer cualquier pregunta y os las iremos contestando. Vale, sí, hay una pregunta. Preguntan por aquí si esto se puede, si esta solución se puede utilizar en centros no universitarios. Y sí, como estaba diciendo, la solución es lo más completa posible para cumplir con esas normas más estrictas de lo que es la educación reglada, pero sí es totalmente adaptable. Incluso tenemos algunos clientes que tienen implantada esta solución y que no están utilizando el 100% del potencial. Incluso clientes de educación reglada que no llevan de forma tan estricta el control. Pero sí, la respuesta es que sí. Incluso para centros, colegios que simplemente requieren una gestión de alumnos y de candidatos y no tanto ese proceso de captación y matriculación también. Vale. Otra pregunta que tenemos por aquí es si se contempla alguna otra funcionalidad más de gestión de colegios como las rutas, comedores y demás. Eh, sí, a ver, no forma parte de lo que es la solución de educación reglada, pero sí que es verdad que hemos hecho ajustes en algunos de nuestros clientes de centros educativos que tienen esta funcionalidad y tenemos experiencia en ello y como decía, la solución es totalmente personalizable, así que no hay ningún problema en ese sentido. Vale, bueno, si no hay ninguna otra pregunta al respecto, lo que haremos es que se está grabando esta sesión. Por tanto, bueno, os enviaremos a todos la sesión para que podáis revisarla y si surgen dudas posteriormente, pues no dudéis en contactar con nosotros, que intentaremos darle la solución lo más rápido posible a todas las dudas que nos vayáis planteando. Y nada, bueno, desearos a todos que tengáis un buen día, que estéis llevando lo mejor posible esta situación tan complicada que nos está tocando vivir. Y bueno, espero sobre todo que vosotros, que sois uno de los sectores que antes paró y que tenéis un trabajo tan duro de readaptaros a la situación, pues que bueno, que lo llevéis lo mejor posible y que pase todo lo antes posible. Muchas gracias y cualquier cosa ya sabéis que podéis contactar con nosotros. Gracias.